Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Descúbrelo Podcast. Este espacio es creado para contar todas esas historias y toda la memoria de nuestro municipio Sutatausa. Y hoy tenemos un tema bien interesante que es la reforestación y la entrega de lotes que hubo pues ya hace algún tiempo en nuestro municipio. Contamos con dos invitados muy especiales, pero antes de presentarlos a ellos, Johncito, buenas tardes y ¿cómo está el día de hoy? Muy buenas tardes, Tatiana, qué alegría saludarla a usted, a nuestros invitados, a todas las personas que están pendientes de Descúbrelo Podcast. Estamos emitiendo en vivo acá desde el municipio de Sutatausa y en esta oportunidad deseándoles a todos una muy feliz tarde. Como lo decía Tatiana, vamos a tener un tema muy interesante. Si ustedes de pronto tienen alguna anécdota, tienen algo que contarlo, por favor escríbanos ahí, déjenos su mensaje que con mucho gusto les estaremos leyendo si quieren preguntarle algo a nuestros invitados también. Me encontré por acá un artículo en la siempre agradable querida prensa escrita y dice así, data aproximadamente de 1971, este nos lo compartió uno de los invitados que hoy está con nosotros. Volvió la lluvia y la vida. Hasta hace poco las montañas que cobijan a la población eran arcillas. Hoy hay pinos por todas partes, agua para todos, lotes para el que quiera y sobre todo hay vida. La maldición que pesaba sobre la localidad desapareció de golpe. Eso lo escribió Eduardo Vargas Jiménez aproximadamente por allá en 1971. Ahí les estoy mostrando la imagen en el Facebook Live y a través de YouTube, Spotify y por todas las redes. También agradecer a los medios que nos están replicando. Bueno, Johncito, antes de iniciar, queremos presentar a las dos personas que nos están acompañando hoy. Son dos personas que conocen mucho de este tema, personas que estuvieron allí cuando inició la reforestación. Entonces, démosle la bienvenida a don Emilio Quiroga y a don Pablo Sierra. Don Emilio, buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Tatiana, buenas tardes, Joancito y Dani y Amparo, y también un saludo muy especial para toda la comunidad de Sutatausa. Muy buenas tardes, don Pablo y toda la juventud y comunidad del municipio de Sutatausa, hoy en Zona Full, y bienvenidos a este programa. Muchas gracias, don Emilio. Y don Pablo Emilio Sierra, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos los que estamos aquí reunidos, para el pueblo que nos escucha. Ha sido como un placer y darles gracias por esta invitación que me hacen, puesto que nunca cuenta uno, o no he contado nunca con un privilegio de esos, pues me siento en sí muy agradecido y un poco como nervioso. Pero ¿por qué los nervios, don Pablito? La falta de costumbre. Aquí vamos a hablar de todo lo que su merced nos va a contar, todo eso que tiene allá guardadito, que mucha gente no conoce, que yo no conozco porque ni siquiera sé cómo donaban los lotes antes. Entonces, pues nada, Johncito, empecemos con esto. ¿Y cómo fue que ahora Sutatausa se convierte en la ciudad de los pinos, no? Así es. Pues empecemos en la cronología del tiempo. ¿Hacia qué año exactamente se inicia la reforestación? Pero antes preguntarles si ustedes conocieron todo este entorno acá del casco urbano de las veredas de Sutatausa, sin todo ese pino y toda esa casa y no sé qué otras plantas se están sembradas por ahí. Bueno, yo qué les puedo decir. La reforestación lleva dos etapas. La una etapa como primera fue la Secretaría de Agricultura, que tenía su vivero aquí y regalaba, y con obreros iban y sembraban árboles por la orilla del río, por la orilla de las quebradas, por ahí en las lomas. Bueno, eso era por cuenta de la Secretaría. ¿Eso en qué época más o menos, don Pablo? Eso debe ser por allá desde antes del 50 y entre el 50 y 60. Uy, o sea, hace más de 60, 70 años atrás estamos hablando. Hace muchos años. Porque en el 62... como tal nació aquí la CAR ya con su reforestación, porque no sé si, pues lógico que debió estar más antes aquí adquiriendo terrenos, porque la CAR tiene aquí propiedades.
y compró bastante terreno. Entonces, cuando ya inició la reforestación, ya principió con la propiedad de la CAR. ¿Y recuerdan esos tiempos en que se decía sutapelao? Claro, en esa época esta vaina ni era casi suta, ni era población de ¿Cómo progreso, sería eso cuando llovía? Dios mío. Porque eso aquí no había árboles, no había tanto, que Sutatausa ya estaba quedando solo, y por eso fue que hubo mucha tierra como abandonada unos largos años, porque la gente se había ido. Y don Emilio, ¿recuerda este peladero, como decimos popularmente, o no lo recuerda así? A ver, Johncito, yo me recuerdo desde el año 1962, que fue cuando llegué aquí a Sutatausa. Yo venía de la vereda Concubita, llegué a Sutatausa a la ¿Pero escuela. allá era pelado o no era pelado en Concubita? Pelado. Venía para la escuela de primer grado, que duré 4 meses, primer año de primaria, y pues en ese entonces los profesores en el mes de abril nos ponían a todos los estudiantes, nos daban 2 arbolitos y tocaba ir a sembrarlos a la loma arriba, donde hoy en día, de las torres que quedan de parado, de las torres de la televisión, donde estuvimos en una época cuadrando la torre aquí de la antena de Manantial FM Estéreo. Ahí de para abajo nosotros, donde están talando esos árboles, nosotros estuvimos plantando, y nos daban 2 arbolitos a cada estudiante, y nos daban un bocadillo y un pan para que nosotros nos lleváramos eso de refrigerio para sembrar esos arbolitos. Era llevarlos, quitarles la bolsita y sembrarlos, abrir el huequito y sembrarlos. ¿Qué especie de planta? Pues en ese entonces era pino y acacia, que era la mayoría que se cultivaba por parte de la Secretaría, porque en ese entonces la Secretaría es donde hoy en día queda el garaje y todo eso de la cancha que hay ahí, pasando la avenida. Ahí había un señor que se llamaba, que era el que encargado del vivero, que se llamaba Urdaneta, recuerdo tanto. Pues después siguieron más personajes, como Lombana, como usted sabe. Bueno, don Emilio y don Pablo. Don Pablito nos decía que hubieron 2 etapas de la reforestación en Sutatausa. Don Emilio nos dice que en la escuela sembró árboles. Don Pablito, cuéntenos si su merced sembró árboles, si sembró árboles con la agencia o si sembró árboles con la CAR, y cómo era este proceso en ese tiempo. Yo la segunda etapa, la primera la recuerdo porque yo cuidaba bueyes y ovejas por ahí en esas propiedades, y ya principiaron a sembrar árboles, y no nos dejaban ya cuidar animales por ahí. Okay. La segunda etapa fue cuando ya la CAR principió aquí en el 1962, que principió con 2 obreros a principiar a poner trabajos de diferente manera. Ahí principió ya la labor de la CAR como tal, a reforestar, trabajos de recuperación de suelos. Ya en 1963, 1964, hizo la CAR una casa en un lote que le dio el municipio. De ahí hizo la casa como tal para oficinas y vivienda del viverista. Y al mismo tiempo hicieron un pequeño vivero. Y de ahí en adelante ya siguió. En 1965 ya se había ampliado ya con el vivero más grande, con el lote de la iglesia. El que queda detrás. El que queda aquí detrás de la iglesia, que ya lo tomó en arriendo la CAR. Y ahí para arriba se hizo ya el vivero grande, ya, porque antes se traían los árboles, era el Neusa, los mandaba la CAR y los repartían aquí. Y bueno, ya después seguí. Yo ayudé a construir esa casa en el 2024, en el 2064. 1964. Sí. Yo ayudé a construir esa casa. Estando ahí, principiaron allá a dar trabajitos de contratos de embolsar las maticas, porque
Eso había que embolsarlas en una bolsita chiquita que se hacía, era de papel periódico. Ay, qué chévere. Porque eso no era en bolsa plástica, Sí. que eso era en periódico. Que tocaba llegar con una, ¿cómo se llama? Una perforadora, una grapadora Sí. Sí. y hacíamos las bolsitas ahí húmedas y empaque. Eso era en el vivero. Eso eran los viveros para embolsar las matas y crearlas, y después de que ya estaban prendiditas, ahí sí se trasladaban Se trasladaban a siembras, ¿sí? a las siembras, a los sitios. ¿Y cómo fue ese trabajo? Porque sabemos que muchas personas recuerdan que sus papás, que sus abuelos o muchos de ellos que pronto nos están escuchando y viendo fueron beneficiados de ese trabajo, de contrato. ¿Cómo funcionaba? ¿Les pagaban a ustedes por determinados predios? ¿O cómo cogían el corte para saber dónde tenían que hacer la siembra? Bueno, primero reforestar lo de la CAR, que fue lo primero que O sea, las propiedades de la CAR. de la CAR, claro, Ok. primero. Y después de que ya eso, entonces ya nacieron los proyectos de reforestarle a la gente que quisiera dejar reforestar. Entonces mucha gente se queda los terrenos, a otros había que ir y insistirles en que dejen movilizar, que mire que el peladero, que mire que el agua, que mire que esto, y que unos sí y otros que no, porque que el gobierno se iba a adueñar y que iban a perder y que iban a, que no, que sí, que eso no era muy fácil tampoco. Entonces, como tal, un poco tal vez se hizo por administración de la CAR. Y ya después aparecieron los contratos, entonces ya como obreros ya que nos conocían y teníamos un poco de experiencia desde el nacimiento de los arbolitos chiquitos hasta la plantación, entonces ya principiaron a dar contratos a cualquier persona que tuviera las capacidades de... Aquí vimos varios contratistas. ¿A quién podemos recordar, don Pablo, aprovechando? Bueno, aquí principiando por Manuel Ríos, Manuel Villamil. Manuel Villamil Ríos. El papá del mariachi. De Guaté, Cortés, Israel Cortés. De Guaté, un señor Malaver. Bueno, subimos varios contratistas. Y mi persona, que yo fui uno de los, no por nada, pero fui uno de los duros del contrato. ¿Y don Emilio? más tarde. También fue uno de los duros. O sea, usted llegó después, pero sí trabajó en la reforestación. ¿Qué nos Sí, puede contar? a ver, pues yo que recuerdo en el año 72 comencé a trabajar con contratos que salían ya por parte de la CAR, porque pues como bien lo dice Pablito, la oficina, las oficinas, o sea, la casita que era de la CAR, era aquí en lo que hoy en día es la urbanización San Diego, y el vivero era aquí en el lote de la parroquia, que toda la vida ha sido ese lote de la parroquia San Juan Bautista. Y pues el otro vivero era abajo de la secretaría, donde queda ya por lado de allá de donde es el paradero de los buses. Y pues comencemos a jornal, pues a nosotros nos pagaban por hacer banqueta, por hacer trinchos, por hacer gaviones, por hacer plantación, en fin, por hacer toda la clase de reforestación aquí en el municipio de Sutatausa. Eso fue en el 72, 73, así 74. Y ya en el 81, 82, ya comencé yo también a hacer unos pequeños contraticos a nivel Cundinamarca, Uy. que los hice pues en varios municipios. De reforestación. Sí, señor, como en el caso de Cucunubá, en el caso de Susa, de Simijaca, de Anolaima, de La Florida, de Zipacón, de Machetá y no recuerdo ahorita los otros municipios, pero sí estuve también arbolizando en esos sectores. Lo que pasa es que en ese entonces había muy poquita gente trabajando en el sector de las minas y también en el sector de construcción, porque pues la situación era un poco más complicada que la de hoy en día, porque pues hoy en día, gracias a Dios, por lo menos
la mayoría tienen cómo defenderse y tienen trabajito en la empresa Flores, pero en ese entonces era un poquito complicada la situación y por eso era que les daban trabajo y había unos campamentos ya de la CAR allá en Ubaté y en la entrada, que hoy en día pues los ¿cómo decir? Los demolieron y están construyendo otros nuevos porque eso era bien. Y allá estuvimos haciendo un poco de construcción con el señor Vicente Usaquén. Aquí también había otro contratista que era Gabriel Vega. Y bueno, eso había varios también contratistas aquí, Israel Cortés, Santiago Cortés. Eso hubo mucha gente que le gustaba trabajar y salían al campo a trabajar y pues nos tocaba en el campo hacer casitas con tejitas de zinc y las paredes pues era con paró y una telita negra que si movía un poquito uno ya quedaba por fuera. Entonces pues o sea, eran como cambuches para sí, ustedes. Señor, sí, señor, era complicado y los construíamos la mayoría cerquita a donde hubiera un pocito de agua, una poceta de agua y pues en ese entonces uno no se enfermaba con tanta agua que uno tomaba de esa, porque ahí hacía uno el guarapo y toda la alimentación, porque uno llevaba cocinera o cocinero y llevaba los 25, 30, 35 trabajadores y trabajaban con uno y pues era chévere. También se hacían trinchos en lona, como también en piedra y todo eso. ¿Y cómo recuerda, don Pablo, esas arduas jornadas de trabajo? Eso fue duro y a la vez muy bonito porque como que se divirtió uno con eso. Sobre todo cuando tocó, nosotros, por lo menos de mi parte, y ya con Vicente, hicimos mucho trincho de piedra. Tocaba levantarla como fuera, cargarla en partes fácil y en partes incómodo. Y con dinamita reventar y partir con... Uy, eso era un poco... Pero se hizo mucha obra con eso. Y gracias a eso... En cuanto a la reforestación, cuando la CAR ya inició con sus labores, trajo los pinos, trajo las alcáceas, muchas especies de alcácea porque son varias las especies que hay. Unas son maderables, muy buenas, otras son regulares. En ese momento fue una gran bendición haber sembrado esta cantidad de alcácea porque había mucho barranco. Y hoy en día, pues bendito sea mi Dios, ya no se nota, no se consigue, no se ven. Bueno, a eso iba don Pablito y tengo ahí una pregunta porque no sé si ustedes recuerden pues que estuvieron en todo el proceso de la reforestación, si por parte de la CAR o en la etapa anterior que hablaba don Pablito, hubo como algún estudio técnico donde dijeron, bueno, acá en este sector se pueden sembrar tales especies porque benefician, no sé, por el tema del agua, que también pues el recurso hídrico se necesitaba y hay algunas especies que consumen mucho del recurso hídrico. Entonces no sé si ustedes recuerdan si en ese tiempo se hizo algún estudio técnico y dijeron, bueno, este sector es para sembrar estas especies. A ver, le cuento yo, lo que pasa es que la CAR era una entidad pues que venía prácticamente también de Bogotá y eso se lo daba era a ingenieros esos contratos, entonces pues los ingenieros se encargaban de buscar el terreno, venían aquí al municipio de Sutatausa, había una cantidad de personal que era como bien lo dice Pablito, de subcontratistas y también trabajadores y entonces pues decían en tal parte sembremos esto porque era lo único que traían, tanto lo traían como de Tisquesusa como de Simijaca y del Neusa, traían arbolitos cuando no alcanzaban los de aquí, entonces traían mucho árbol de otro lado y era la mayoría pino, acacia y eucalipto. ¿Y don Pablito? Pues la mayor parte se sembró acacia y pino. Sí. Porque el eucalipto sí lo dejaban sembrar, pero de pronto los dueños de finca pedían que le sembraran algo de eucales, pero no era muy... En ese momento ya no era muy aconsejable que sembraran mucho eucal. En cuanto a las labores de la CAR, ellos tendrían su estudio, pero a uno le daban era uno que sembrara. Esa era la orden. Sí, uno no sabía si tendría sus estudios, con qué control iba a hacer para aguas, eso no se preveía. Lo que estaba previsto era rescatar la erosión, acabar con los barrancos que habían, porque había mucho barranco, mucha corriente de agua,
tremendo, no había un pastico, no había nada, todo lo que lloviera se convertía en solos corrientes de agua. Y bueno, después cuando ya dice Emilio, ahí sí ya principiaron a tecnificar un poco más la reforestación, que al principio no, pues sí, era una labor de reforestar, pero no tenía ya poco a poco fueron avanzando, como los contratistas, los que yo no trabajé con ingenieros, yo trabajé directamente con la CAR. Todos mis contratos que yo trabajé, los trabajé directos con la CAR. Entonces hacían contratos de 3 meses, 4 meses, según la cantidad que fuera. Había que entregarlo en un término fijo. Y para que les saldaran el contrato que contrataba uno. Ok. Y por ejemplo, digamos que en estos tiempos, me imagino que la controversia, pues no sé si hubo controversia por la siembra de estas especies, más o menos qué tanta población tenía en ese entonces su Tatausa, ¿había población o no había población? Pues para las personas que nos están viendo, que no conocen de su Tatausa en esos tiempos. Pues yo que recuerde, en ese entonces había unas poquitas casas aquí en el municipio de Sutatausa, incluso ahí donde hoy en día es el colegio, era un hueco ahí donde había unos baños ahí, unas litrinas ahí y un poco de carrizos, de mata de carrizos y todo, pero eran muy poquiticas las casas que hay, que todavía aún quedan, donde la familia Sastoquia y de este lado la Casa Grande, así la otra que dice que 1915, allá al lado del Centenario había donde un señor Abraham Montaño, señor Luis, y pues poquitas las casas, pero sí llegaba la gente y sí había la gente y todo lo más, la gente que trabajaba en la CAR era del campo la mayoría, como también de aquí del municipio, porque como vuelvo y les informo, era muy escaso la mano de obra que había para trabajar en otros trabajos aquí en el municipio, porque no había construcciones como hoy en día que las hacen mucho construcciones y todo, entonces pues eso iba, y ya fue cuando después, hablemos de los años 90, eso ya se comenzó a reforestar ya con otra clase de plantas que ya fue en los terrenos de reserva hídrica, de los que fueron comprando ya los alcaldes que salieron por voto popular desde el 88 en adelante, entonces ya compraron terrenos y se comenzaron a reforestar donde son los nacederos, como el caso de Pedregal, Salitre, Ojo de Agua. Entonces ya se comenzaron a reforestar y a cercarlos, y incluso hasta se pintó el alambre y todo eso para que se cuidara. Ya le avisaban a la gente que tenían sus terrenos cerquita, que pues para que no metieran los animalitos ahí para que dañaran lo del terreno donde son los nacederos, pero pues ahí vamos. Iba a decir algo, don Pablo. En cuanto a la población, sí era que ya la población aquí era muy, muy escasa. O sea, sí era verdad que se iba a acabar el pueblo. Esto aquí tanto sería que la peladez de terreno, que como ya la gente no sembraba, o sembraba, pero era que eso no había fertilidad de tierras. Eso era aquí todo lo que fue las veredas entre Santa Bárbara, Naval, parte de todo esto de Ojo de Agua, esos eran unas lomas, unos cascajales limpios, que no había. Pues las partes de agrícola era por allá Pedregal, Atoviejo, y así. ¿Verdad? Aquí no había mucha población. Aquí tenía muy poquita población. Por eso fue que estuvo a punto de acabarse, porque la gente se había ido. Ya habían dejado hasta los terrenos abandonados. No tenían formas de superar. Entonces la gente se fue. Cuando esto volvió a renacer, fue el proyecto de los señores líderes aquí, 2 líderes aquí del pueblo, que consiguieron por allá en Barranquilla unos datos de adjudicación de lotes, de regalar lotes. Listo, pero antes de pasar a ese tema, vamos a cerrar aquí lo de la reforestación, y yo quisiera preguntarles qué anécdotas,
creen que marcaron esa época para sus vidas personales o que le haya pasado a otra persona? Así cositas curiosas que quedan de todo eso que se hace en la vida. Bueno, ¿qué le digo yo? Pues lo más bueno era que uno trabajaba 1, 2, 3 meses y tenía para tomar cervecita y trago y comer alimentación uno, y para darle a la familia tenía uno para otros 3 o 4 meses que no hubiera trabajo, porque era que eso era así, no era continuo los contraticos que daban, o sea, el trabajito no era continuo, entonces pues eso era así, variado, y había veces salía cada mes, había veces cada 2, cada 3 meses, y uno mientras tanto uno se solventaba con esa plática que se ganaba uno, porque para que eso era sagrado y se la ganaba uno, y todo el mundo trabajaba bien en esos trabajos de reforestación. Y a don Pablo, ¿qué le marcó? ¿Qué recuerda usted así en esos momentos cuando le preguntan sobre el tema de esos años también dorados de la vida? Pues eso fue lo que en cierta forma a mí me tiene viviendo aquí, porque ya pues yo mi trabajo fue ser sabanero en las sabanas de Bogotá. Ah, pensé que hacía sábanas. En las sabanas de Bogotá. O sea, usted trabajó en la sabana. Uy, allá duré varios años. No había aquí nada que hacer. Y como a uno lo llevaban, yo me fui muy joven porque a uno lo llevaban desde que salía uno de la escuela, y yo creo que muchos ni siquiera tuvieron la escuela por irse para allá a ganar ¿Pero allá qué era, la agricultura o? Solo agricultura de papa, zanahoria y hortalizas. Esa era la sabana nueva, las ganaderías, pero eso ya era para otra gente. Uno no hacía toda la mayor parte de gente, porque de aquí de la región de Ubaté fue mucho el obrero que fui a trabajar a la sabana. A la sabana. Uh-huh. Eso fue tremendo. Todo el mundo no tenía nada que hacer, váyase para allá. Cuando ya resultó aquí algo trabajito, pues ya principiaron como a volver, como a amañarse, y a uno le pregunta, ¿y cuándo hay trabajo? ¿Cuándo? Y me da trabajo a mí, me da trabajo, claro, caminen. Yo llegué a tener cantidades de obreros. Qué bueno, bendito Dios. Por eso era que decían los trabajos rápidos. Claro. Porque había harta gente para trabajar. Claro, rendía. Entonces se le buscaba rendimiento a eso. Y no, pues lo que se ganaba uno, pues mucha gente lo aprovechó, otros había para beber apenas. Para cervecita y traguito, Sí. dijo aquí. Bueno, Pero de eso se fue muy bueno. ¿Verdad Y que? como para finalizar con el tema de la reforestación, ¿ustedes recuerdan algún lugar específico de acá de Sutatá, o sea, que lo vean hoy en día irreconocible, que digan, esto cambió muchísimo luego de la reforestación? Un lugar puntual, don Emilio. Puntual, a ver, el lugar puntual así como rápido, más rápido, en el sector de La Quinta. No, yo estuve en ese trabajo, que ese contrato era de Pablo Sierra, y estuvimos banqueteando y sembrando, plantando un poco de árboles, todo ese sector, y hoy en día pues váyanse ustedes hasta el sitio de la Recevera, miran desde allá y ve toda esa cantidad de viviendas que hay ahí, todos esos habitantes del sector que se llama La Quinta. Eso era, que en paz descanse, del finado Otoniel Cano. Ese sector de La Quinta. Por eso la mayoría de gente que vive ahí son la familia Cano. Así para... A pesar de incendios y todo eso, ¿no? A pesar de incendios y todo, pero yo sí tengo que agradecer en algo es a esos trabajitos de reforestación, porque la pasé muy rico, me divertí, bailábamos, Bueno. Nos emborrachábamos y la pasábamos rico, como también tomábamos. ¿Para qué? Lo del César al César, lo de Dios a Dios, y es lo único que se lleva uno, lo que se la goza, porque el resto no se lleva uno nada en este mundo, nada se lleva uno, se muere y no se lleva nada, entonces pues lo disfruta y... bien. ¿Y don Pablito se acuerda de algún lugar? De los lugares, casi la mayor parte. Porque lo que fue Naval, por aquí dejé una hoja de la foto, Esa era la que estábamos mostrando al comienzo. que aquí de esto de la capilla que se llama hoy en día, se notaban hasta los caminitos más simples que viera por la loma, porque no sí. había nada. No había sino la sola capilla. En ese, porque había pasado un accidente y habían hecho la capillita, y si no tampoco existía ese nombre. Sí, así fue. ¿Y hace cuánto se finalizó ese trabajo de reforestar ya para dejar crecer los árboles y demás, más o menos?
¿Le comento Bueno, yo? sí. A ver, pues yo que me acuerde todavía en el 2019 estábamos plantando árboles. Hoy en día en el 2019, porque yo estuve plantando árboles en la vereda Salitre, en la vereda de Ojo de Agua y cercando los predios y en la vereda Pedregal, cercando los predios de que son de propiedad del municipio, que se compraron con presupuesto del municipio. En ese entonces los alcaldes de turno compraron esos predios y pues se reforestó, que el agua que viene para diferentes veredas, como el caso de la que viene para Concubita, Novoa, que viene ya parte de Naval, eso era un acueducto que, para serles sinceros, yo ayudé a hacer ese acueducto que viene para la vereda de Concubita. Y pues, chévere, los últimos trabajos que he hecho los alcancé a hacer en el 2019. Antes del coronavirus. Es correcto, que fue en la vereda de Ojo de Agua, Salitre y Pedregal, reforestando eso. Y así mayoritariamente, don Pablo, ¿hace cuánto recuerda ya que está el pueblito y que ya se ve ahora así como la ciudad de los pinos? A ver, cuando renació Sutatausa, renació por la época de que principió la reforestación de la CAR, prácticamente. ¿Y cuánto más o menos? Porque yo me dieron el primer lote que regaló el municipio, lo recibí yo. De la parte que regaló el municipio de los lotes. Yo fui el primero que recibí lote. Hice mi 3 piecitas, media agua. Eso quedé, lo que hacía un comentario por ahí la vez pasada. Yo quedé como si hubiera sido para allá en el campo, una casita sola allá de la iglesia para allá. Y al lado de la iglesia. Allá al lado de la iglesia, pero solo. Claro. Que no había nada. De la iglesia hacia el cementerio no había nada, lo que es nada, apenas barrancos y piedras. Aquí donde es la calle hoy, por la que sigue siendo poquito más, como un poquito más corridita para arriba, habían unos 4 o 6 pinos y cipreses. Un puente que se quedó enterrado, ahí debe estar enterrado un puente de piedra. Ahí, donde es la casa de Marcelo, por ahí en el sector. Qué interesante. Ahí. En la puerta del cementerio habían unos pinos y cipreses grandes, yo hacían un sombrío. Y ahí era el descanso de los obreros. De los obreros que iban a enterrar a los muertos. O sea, ahí era, pero la última lágrima. No, todo el mundo, como no había tiendas, todo el mundo cargaba la cerveza allá para debajo de los pinos, sí, y claro, apenas no era salir de la puerta del cementerio y estapen la que ya estoy aquí. Y ahí bien cobijados, ¿qué más se le puede pedir a la vida? ¿Eso? Yo tengo una última pregunta y tiene que ver, pues, tratando el tema de la reforestación, y es que muchos dicen que supuestamente al hacer ese proceso había afectado para el tema del agua las especies que habían sembrado. ¿Qué tanto puede ser eso verdad y ustedes qué opinan? Que porque eso supuestamente reseca la tierra. Pues en mi opinión, sí estoy más que seguro que eso reseca la tierra, el caso del pino y la acacia, porque ya después fue cuando se fueron reforestando con saus, con aliso, con mimbre, así con otra clase de mata nativa y con eugenias, que ya va cambiando la situación, que es muy diferente, pero en ese entonces pues sí, pero como era lo único que llegaba por parte de la CAR, esas plantas, pues tocaba plantarlas, y a nosotros nos pagaban, pues tocaba hacerlo, y pues ahí. ¿Y don Pablo qué opina? Aunque en ese aspecto de árboles y de tantas matas, pino y acacias fue lo que aprendió, porque si por la orilla del río bien es cierto que habían buenos árboles, como eran los sauces, como eran los alisos, mimbre, chilcos, una mata que se llamaba chilco, mucha mata se acabó porque ya no existe, y eso, hoy tampoco vemos esos árboles, los sauces no se ven, no se encuentran. Los alisos y que menos, y la CAR hizo una gran siembra de alisos y eso no perdió nada, en ninguna, ni siquiera en los pozos donde había agua. Eso no se vio, no probó. Okay. Entonces, si bien es cierto pues que son especies que consumen bastante agua, pero también me imagino que eso va encaminado con la fertilidad de la tierra, ¿no? Sí o sí tenían que ser esas especies las que tenían que sembrar para que crecieran, porque de ser así no hubieran crecido las que sembraron con la agencia, es lo que le entiendo a don Pablito. Tatiana, Perdón.
La parte de los trabajos que se hicieron, como fue los trinchos, como fue la banqueta, eso fue un gran beneficio. Un trincho era una cerca de piedra que se hacía entre los barrancos, Sí, sí. especialmente donde más se veía que se necesitaba que pudiera uno trancar para la que corriente no se de tierra y Ujú. eso. La banqueta fue lo primordial, porque entonces ya eso como si hacían a nivel unas zanjas bien hechas y se hacían a nivel de tal manera que se llenaban de agua y esa agüita pues se filtraba, ya no se iba la corriente, que se iba la creciente. Eso le daba, eso fue la humedad que fue cogiendo la tierra y así mismo los arbolitos prendían, porque sembrarlos donde no había agua, no había nada. No iban a crecer. Eso no prendían. Ya con esa humedad duraba un mes, 2 meses, hay algo húmeda la tierra, entonces ya los arbolitos alcanzaban a sostenerse. Esa era la... Y don Emilio, ¿qué nos iba a decir? A ver, le comento, lo que pasa, Tatiana, es que bien lo saben ustedes que hay un dicho y es muy cierto, que hierba mala nunca muere, y esa era la clase del pino y la acacia. Pues hoy en día le sirve de mucho y le favorece también pues a la comunidad, porque vea cómo están explotando la mayoría del pino. Sino que lástima grande fuera que, pues sí, yo veo que están explotando harto pino hacia el lado de la vereda Naval y parte de la vereda de Ojo de Agua, pero pues qué bonito fuera que los que talaran esos árboles volvieran y reforestaran con maticas nativas y que recogieran no sé dónde, porque hay muchas formas donde quemar esa leña, lo que queda de orillos, de la serrín y todo eso, para que eso no baje al agua que viene para los nacederos del municipio de Sutatausa y las veredas, porque también hay cubre Naval, cubre Palacio, incluso parte de Ubateque es de Tausavita y lo de Sutatausa y sector El Chircal así en general, y por la parte de arriba del lado de Salitre cubre también lo de Concuita, Novoa y Naval, entonces pues, y Santa Bárbara. Entonces sí es importante de verdad de que hubiera algo como una autoridad en el cual que les dieran la licencia para que acabaran con el pino y la acacia o que le hicieran esa tala, pero que se hiciera limpieza, porque es que dejan totalmente degenerado eso, es algo impresionante. Yo quisiera que ustedes que son de zona full fueran y se dieran una vueltica y se dieran de cuenta ese desorden tan berraco que queda en las talas de reforestación que están haciendo. Sí, claro, que se hiciera un compromiso previo a que, pues, lo que decía don Emilio, que ellos digan, sí, hacen su trabajo, pero también, pues, hacen por ver que esto vuelva a, pues, que mejore de cierta forma y no dejar el desorden, porque también imagino que ambientalmente es complicado. Sí, porque es que de ahí depende de que no se le dé mantenimiento a los nacederos, porque pues la gente dice, no, ¿y de qué formas? Si mire cómo está eso, ¿quién va a limpiar una bocatoma así de esa forma cuando le llega todo eso? Y en otras partes, como el caso de Anolaime, el caso de Bucaramanga, que yo estoy trabajando también en reforestación en acuíferos metropolitanos, Bucaramanga en Charta, y allá se hicieron tomaderos y todo eso para el ganado, y tocaba por un solo lado, y con mucho cuidado los árboles que estaban talando en ese entonces, los talaban y de una vez recogían todo eso para que no quedara ningún mugre que se vaya, como el caso que pasa con la agricultura donde se agriculta sobre los nacederos, que botan las bolsas de los líquidos y todo. Entonces pues es algo que es muy en especial de que los levanten y que se haga pues un sitio donde recoger toda esa basura, para serle más sincero, para que no llegue por lo menos un poquito mejor de agua limpia y más purificada aquí a nuestro municipio y a nuestra comunidad, y en especial a todos los niños y niñas que hoy en día pues nomás con una mala agua, que uno tome un mal trago de agua, se enferma uno de adulto, que será un bebé, así como el que diría recién nacido por ahí en un tetero, en un alimento, un jugo, lo que sea. Don Pablo la iba a complementar. En cuanto a eso de la cuestión de la deforestación, sí está un poco como mal, porque hoy en día pues todo es para el uso y lo que se puede aprovechar, pero hay cosas que les interesa acabar, pero no recuperar. En cuanto a
la tala que están haciendo en diferentes y han hecho en diferentes partes. Hombre, les interesa es recoger el palo que sirve y lo que no sirve quedó botado como quede. Qué bueno fuera que eso se fuera haciendo montones, bien adecuaditos en sitios donde no perjudique tanto para un animal que se tenga, como para un camino, pero la gente va y tumba un palo y cogieron el palo y se lo llevaron y ya dejaron todo el reguero de ramas, tablas que no sirven sino como mal. ¿Y se sienten orgullosos ustedes del trabajo que hicieron, ver el entorno, pues a pesar de todas las dificultades, de todas las cosas que estamos hablando, ver que ahora le dicen a Sutatausa la ciudad de los pinos? A ver, Johncito, lo mejor que puede haber en este mundo es uno de caballero, saber que plantó un árbol y que ese árbol creció más que uno. Sí. Y verlo uno producir. Este arbolito que está aquí al pie del frente de la puertica de Manantial FM Estéreo, no, el pequeñito, el pequeñito, ese lo planté yo y plantamos los de alrededor de esto, porque dentro de la Plaza Doctrinera habíamos plantado una cantidad de árboles, una época, que hasta me mandaron una tutela para que no plantara ahí, que porque era la Plaza Doctrinera y que porque era monumento nacional, y les gané yo esa tutela, porque sí se podía plantar árboles ahí, porque según el árbol que fuera, y fue el único que dejaron porque los fueron arrancando, y de aquí de Estela fue el único que dejaron ese arbolito ahí. Los que están alrededor por la parte de abajo, también por eso fue que aprovechamos para cuando hicieron el muro del parquecito de Laja, que no tumbaran los arbolitos. Porque si hay algo que a mí me fascina en la vida es ver un árbol crecer. Créame que sí, eso es de verdad, man. Y ya están todos más grandes que usted. Sí, es correcto. Y seguirán siendo más grandes. Y yo me voy y quedan los árboles. Claro, sí señor. Y don Pablo, ¿cómo se siente? Pues yo muy bien. Gracias a Dios, gracias a mis labores que logré en mi época de juventud y haber hecho esa labor tan grande que fue haber reforestado mucha tierra. Yo reforesté aquí en Sutatausa la mayor parte, porque yo reforesté mucha tierra. Cucunubá también. Ubaté, todo lo que fue la cordillera del Alto de los Caballeros. Estuve por allá en Fuquene haciendo otras labores, estuve en Simijaca, bueno, le hice un vivero. Yo reacá que todo Simijaca. Bueno, en cierta, perdone que lo interrumpa, don Pablito, en cierta parte pues también fue algo pues que llevó algo bueno en la vida de ustedes, porque se dieron a conocer con su trabajo y así también pudieron conseguir trabajo con algo similar en el tema de la reforestación en otros municipios. Qué bueno. Eso fue muy bueno para mí. Me siento orgulloso de ser sutatausano y haberle servido al pueblo como lo he sido, lo fui, colaboré y bueno, hoy en día pues todavía por ahí no falta qué favor hacer. Sí, claro, y podemos decir, Johncito, que gracias a don Pablito y también a don Emilio, pues hoy en día existe Sutatausa. Bueno, pues no mucho, pero créame, Tatiana, que le comento yo a usted, Tati, que también tu familia estuvo mucho trabajando en reforestación, tu abuelito Arsenio, tu tío Hernando, eso la mayoría, tío Pedro, Vicente, son gente que estuvo, Daniel y Ricardo también estuvo en reforestación, eso la mayoría aquí de personas, no. El que no plante un árbol en esa época sí graves, porque eso la mayoría nos manteníamos era de eso, y ahí sí tomábamos y la alimentación era a cuenta de la reforestación, de verdad. Eso fue muy bueno. Toda esta gente que hoy en día, pues bendito sea Dios, les ha socorrido su medio vivir y eso, pero casi todas estas juventudes ya no son tan jóvenes, trabajaron con nosotros, conmigo, toda esta gente trabajó. Ay, bueno, pero qué chévere y qué bonito saber eso. Entonces, ya como finalizando con el tema de la reforestación y entrando a este otro tema importante que es la donación de lotes,
cómo entregaron los lotes, más o menos cuántos lotes. Don Pablito nos dice que fue beneficiario de uno de estos lotes. El primer beneficiario. Entonces, pues, Dios mío, ¿por qué Johncito? ¿Por qué no estuvimos en esa época? Ya tendríamos nuestra casa hecha. Pero cuéntenos un poquito, don Pablo, que su merced nos dice que fue el primer beneficiario, cómo fue esto. Había, no sé, como alguna serie de papeleo o qué tenían que hacer para que ustedes fueran, para uno ser beneficiario de la donación de un lote. Pues eso fue como está sencillo, en cierta forma, porque el proyecto, como lo dije antes, el proyecto nació por allá en Barranquilla, y vinieron y lo desarrollaron aquí, esa labor, porque cuando hicieron por allá eso, allá resultó pueblo. O sea, entonces, por allá en Barranquilla sí, también regalaron los lotes. Allá hicieron un pueblo que fue por donación de lotes. Qué chévere. Entonces eso, como dicen, lo copiaron y lo trajeron. Ese proyecto, por ahí está la hoja que les dejé yo aquí en la emisora, en el 57, 58, ese proyecto que nació por allá. Sí. Desde ahí para acá principiaron a trabajarlo, creo, aquí. En el 63, entonces yo todavía echaba asadón en la sabana. Un momento que me ahorré por ahí unos pesitos y dije yo, pero yo qué hago, tengo que hacer algo de labor para la vida. Venía yo a comprarme una finquita o por lo menos poner un ganadito por ahí, a ver. Cuando llegué aquí ya en el 63, finales del 63, resultaron por ahí con el cuento que estaban regalando lotes. Y dije, carajo, eso es lo que necesito yo, para mi casita, porque yo no tengo dónde vivir, no tengo dónde dormir, no tengo nada. Eso es lo que tengo. Entonces mi mamá trabajaba con la mamá del personero en esa época. Entonces ahí nació de que me trajeron, que viniera, que hablara, que esto, que el otro, que me hiciera un lote. O sea, yo me entusiasmé, yo voy a que me regalen un lote. Sí. Y eso fue lo que hice. A mí me regalaron un lote por allá, por el lado del Tolima. ¿Fue el primero? Sí, el primero. Pero resulta que alcancé a descargar un viaje de piedra allá, y cuando estaba el viaje de piedra allá resultó el dueño de la finca. Ay, joder. Las anécdotas de la vida. Exacto, sí. Y entonces, ¿qué me tocó? Entonces yo dije, aquí de todas maneras, el personero, como era el que mandaba, entonces manejaba Tiene que responder. El que respondía y era el que, y pues bueno, entonces digo, camine para arriba, para la iglesia. Vamos a mirar allá. Subimos. Sí, señor, ahí está, aquí, para allá, esto es para regalar todos estos lotes, vamos a regalar esto. Aquí. Y bueno, me trazaron mi lote. Ahí sí, como dicen, qué ingenieros, ni qué trazos, ni qué hijo de la berraca. A cabulla y ojo. entonces sí era verdad que los medían con cabulla también. Claro, es que eso se trazó fue con cabulla y no era ni decámetro. Y entonces, cuando le entregaron el lote a don Pablito me dice que no hubo ningún tipo de papeleo ni nada. La condición era, el formulario sí desafortunadamente se me perdió, no lo encontré. Dieron un formulario ahí sencillo. Sí. Pero las condiciones era, haga su casa a lo que esté en obra negra, se le hace el título. Obra negra era levantar paredes y tejado y ya. Sí. Así tuviera sin techo, sin piso ni nada, pero ya hizo enramada. Esas eran las condiciones. Tenía plazo de 30 días para principiar y 60 días para tenerle en obra negra. Y a lo que tuviera una en obra negra le hacían su título. Tal como es hoy en día la escritura pública. Sí. Pero yo tenía cierta desconfianza, porque no sabía uno si eso era realidad. Entonces yo lo que hice fue acelerar la obra hasta donde alcancé, pero ahorré para la escritura.
Cuando tenga escritura, ahí sí cuento que es mío. Ahí sí canta victoria, como dice. Sí, sí, claro. Porque antes era como dudoso, quién sabe. Y sí, ese lote me lo dieron en octubre de 1963. El 23 de noviembre me hicieron escritura. 23 de noviembre. Eso lo tengo muy claro. De ahí ya vino el fin de año, ya... A festejar la donación del lote. Ya le dieron el lote a la CAR. Ese principió el 14 de enero del 1964. Ahí ayudó a hacer la casita, ya llegó un vecino de Cucunubá, que era tejendero. Balbuena, Misael Balbuena. Entonces ya como yo tenía ya la casita, entonces ya dijo que le arrendara ahí para una piecita para él armar ahí su material y eso, y hizo la casita que queda al pie mío, por el lado, hacia el lado del oriente por la arriba. Sí. De ahí, ya pues en vista de que ya tenía el título y que el lote y que el tal y que esto, pues ya principié siempre como a apoyar a la gente. Que no, que eso era realidad, que sí, que eso tenía título propio, que sí se podía, pero la gente no. Incrédulos todavía. ¿Ah? Incrédulos. Sí, no, la desconfianza, que eso sí, era, claro. Eso era engaños, que eso era no sé qué tal que eso después les quitaran, que eso después... Y bueno, pero si ya tienen un título público, no puede ser que lo van a quitar. Sí, y está con todas las de la ley, pues no tiene... Y así, poco a poco fueron llegando. Entonces ya se abrió la construcción por el otro lado, los lotes del otro lado del frente mío. Sí, ¿dónde está el salón comunal? Donde está el salón comunal, esa casa y todo eso ya. Y ahí se principió a formar. Donde es el salón comunal, eso fue ahora con muchos años después que se adquirió eso. Porque eso ya había cogido, era un tipo, había cogido 2 lotes, hubo gente que cogió 2 lotes y no principió ni con uno. Y ahí ya lo quitaban, ¿no? Se lo quitaban, claro, eso se lo quitaban. Mire, y se lo daban a otra persona. Lo que usted nos decía, ese artículo, es el artículo de la prensa también con el que abrimos, que dice que es de 1971 y que fue escrito por Eduardo Vargas. Dice, comenzó entonces una gran campaña en pro de su Tatausa, pues el mismo pueblo se resistía a morir así nomás porque lo dejaron solo. La idea de regalar los lotes la trajo de Barranquilla José Antonio Gómez Correa, quien murió... Obdulio Gómez. No, pero mire, dice que fue José Antonio Gómez Correa quien murió sin ver realizado su sueño de renacer el pueblo. Pudo ser el papá, no sé. Exacto, sí, fue algo así la historia. Dice que a partir del 58 ya comenzó en su Tatausa la nueva época, la nueva historia con el tema de sembrar los árboles por parte de la CAR. Y mire, le complemento antes de que nos comente la palabra don Pablo. La personería imprimió entonces miles de papeletas que decían así: su Tatausa, Ciudad de los Pinos, vía Aguaté, a 2 horas de Bogotá, invita a usted a conocer el pintoresco y progresista municipio que por acuerdo del Consejo Municipal número 001 de 1958 está adjudicando lotes en el centro urbano sin costo alguno a entidades prestantes y particulares interesados en construir residencias, colegios, clubes sociales, con campos de deportes y piscinas, fábricas industriales, etcétera. ¿Ah? Ese era el proyecto de los que pensaron eso, y hoy lo vemos. ¿Será que no vuelven a hacer un proyecto? Hoy lo vemos. Que no estaban sembrando una semilla mal sembrada. Sí, claro. Y eso es una realidad que ellos sí hicieron una realidad en ese sentido. Y los que colaboramos en llegar ahí de principiantes también. Sí, claro. Pues y don tampoco. Emilio nos ¿Qué halló un recuerda? lotecito. Eso de del 71 y cuando llegó la lluvia, eso ya fue, claro, ya 10 años, ya había árboles, ya claro, ya los pinos, Sí, ya, exacto. ya fue 10 años. Ese es el artículo que usted, su merced, nos pasó. Pues a ver, que yo que recuerde... Porque yo hablo del 62, 64. Sí. No, pero el artículo de la prensa era del 71, para dejarlo claro. Cuando ya habían hecho la investigación. Sí, exacto, sí. De que se haya llevado a cabo el proyecto. Sí, Habla de don Emilio.
Bueno, yo que recuerde el disco duro, ¿no? Pues que pues uno, Eso. hay disco que no le funciona a uno bien hoy en día, pero yo que recuerde del Ginao, que en paz descanse el Ginao Obdulio Gómez, le estaba regalando un lote ahí en donde hoy en día es el sector Villamar, allí en la parte de arriba, a mi papá, y mi papá no lo quiso recibir porque dijo que eso no paraba en nadie, ni siquiera de verdad los alagartijos. Entonces, pues es que era muy, de verdad era peladito, el terreno era supremamente un poquito complicado, pero pues ya más adelante las cosas cambiaron y pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda y pues era un buen pedazo grande que le estaba obsequiando el Ginao. 10 metros, la ley era 10 metros. Y todos los lotes son de 10 metros de frente. Unos tienen más fondo de metraje que otros, pero los frentes, como calle Carrera, son de 10 metros. Porque yo ayudé a trazar esas. O sea, el que llevaba la cabulla era don Pablo. Eso ya de don Odulio, el que cogía un balón de cabulla que pareciera una pelota grande. Sí. Y el otro vaya, aparece allá abajo, tire la cabulla y una brazada de estacas y entierre una estaca allá y otra aquí arriba y otra más arriba. Cuando ya se principiaron a medir los lotes de 10 metros, cada 10 metros una estaca, cada 10 metros una estaca. Entonces cuando alguien solicitaba su lote, bueno, a usted le corresponde esta estaca hasta allá la otra. Pues sí. Bueno, eso. pues, ¿qué y decirles? los lotes que regaló el municipio, porque todo lo que vemos tampoco es lo que tal vez mucha gente cree. Los lotes que regaló el municipio es a partir de la iglesia, Sí. hasta la calle que va por el cementerio, por el frente de este lado, por la entrada del cementerio. Sí. 2 cuadras y media, porque San Francisco no tiene, desafortunadamente no tiene sino el frente de mi casa, porque ya aquí es con la iglesia por este lado. Entonces yo lindo con la iglesia, o sea, estos lotes de este lado lindan. O sea, era bajando allá por la parte de la escuela, donde está la escuela, y esa manzana. O sea, era como acá en la parte central del municipio. De la esquina, conforme va la calle de aquí de la iglesia al cementerio, las 2 cuadras que encierran hacia la parte oriental. Porque ya lo de por abajo ya eso era particular, eso ya son obras particulares. Okay. Ahí sí ya fue con el tiempo que ya hubieron cambios, ventas y todas esas Sí, ya eso era de otra persona, Sí. de otra gente, por decirlo Sí. así. Pero esas 2 cuadras, exactamente esas 2 cuadras fue lo que el municipio regaló. Porque ya lo de que se llama Villamar y todo eso, ya eso es del municipio, pero ya eso ya fue cuando vino el plan de vivienda social y no sé qué vainas, ya, eso ya no fue regalado como tal. Eso fue a ver, ¿cómo le digo yo? En el cuento del lote de Odulio Gómez fue en Villamar, porque en ese entonces todavía no existía ninguna casa ahí, ninguna construcción. Ya después fue cuando vino lo del caserío, que fue cuando en los tiempos de la alcaldía de María Antonia Villamil Chocontá. Y la de San Diego fue en los tiempos de José Emilio Rodríguez, la urbanización San Diego, que eso siempre ha ido sucediendo así. Es la parte que había del sector Tolima, pero en la del Tolima abajo, en la esquina donde está la imagen, ahí era de un finado Humberto Rico, que incluso yo fue el que le ayudé a lotear eso, y pues a raíz de ese cuadre de las lotes, le dije que por qué no dejaba ese pedacito de esquina, que eso lo sabe la mayoría ahí del sector. Tenía que dar ese pedacito que era que yo quería sacar la imagen de la Virgen que quedaba ahí al pie de donde hoy en día es la casa de Patricia Vega, de la familia Vega. Entonces ahí había una imagen y yo la saqué de allá, la trajimos y la cuadramos arriba en el parquecito para hacer el Parque Tolima, y ese pedacito nos lo regaló el Ginao cuando en vida, ¿no? Porque ya muerto, ya que pare de contar, el Ginao Humberto Rico, que era eso, y pues ya fue cuando lotearon todo eso, y pues así ha seguido. Lo importante es que sigue creciendo el municipio de Sutatausa, sigue llegando la comunidad, pero ya desafortunadamente lo que no hay es los lotes. Y no hay los lotes y sobre todo el agua. ¿Por qué sentido? Porque es que el agua que llega es muy poquita para la que se va, la que se consume. Entonces por ese motivo yo sí quisiera de verdad que
que la CAR, hace unos días estuvimos hablando con la CAR en una reunión que había ahí en el Teatrino, y yo les comentaba que por qué no proyectaban un proyectico de un embalse hacia la parte más arriba de donde hoy en día es la Bocatoma, de donde recoge el agua para acá, para Sutatausa, y que se hiciera otra planta de tratamiento con otro acueducto y se llevara más arriba para que le alcanzara a la gente del sector El Chircal de la parte alta, para que no tengan que bombear el bombeo de agua y que alcanzara más ese precioso líquido que es de toda la comunidad, porque vuelvo, insisto, la comunidad sigue creciendo en Sutatausa, pero el agua no alcanza a llegar para todos suficientemente, y dar gracias a Dios que hoy en día pues poco mucho llueve hacia la parte de arriba, y pues eso es importantísimo porque no se han secado, gracias a Dios, los nacederos, como el caso de Ojo de Agua, que el nacedero es ahí en la finca La Jabonera, que eso es ya de propiedad del municipio. En el Volador. Y la de Novo Alto, que es Novo Alto y Palacio Alto, viene de la finca La Jabonera, que es ahí donde para abajo, que sale, que va a dar casi hasta a los Farallones, que si fuera más arribita, que se tocó y era la toma, alcanzaba a llegar, llega casi hasta donde don Samuel Rodríguez, por abajito donde hay esos tanques, que eso es importantísimo. Sino de verdad, yo sí quisiera que la comunidad de Sutatausa y los habitantes cuidáramos más con la reforestación, con lo poco o harto que tengamos en nuestro municipio, porque es un municipio de paz, de tranquilidad, que la gente, todo el mundo nos conocemos, nos saludamos, que lo importante es el saludo, y pues nos podemos ayudar mutuo a mutuo y ser buenos amigos, buenos campesinos, y chévere en Sutatausa vivir, porque me disculpan la palabra, nadie lo jode uno como en otros municipios, en otros departamentos, que es un poquito complicada la situación. Sí, eso es muy cierto, don Emilio. Don Pablo quiere mencionar algo. Supuestamente, a raíz de que hablamos de embalses, que tal vez a la gente se le olvidó, no se acuerdan o nadie se atreve a preguntar, hubo un proyecto en el Salitre que iban a hacer allá un embalse. Y hace unos años, no hace muchos años. Hace poquito. Y que sí, que la CAR, y que ya iban a principiar la obra y que no sé qué, que sé de cuándo. ¿Quién pudiera decir qué pasó con eso? Porque lo que pasa es que son proyectos políticos que lo hacen y son solo las promesas, y en eso se quedó. Hoy en día nadie habla, nadie pregunta qué pasó con ese proyecto, por qué se ahogó, qué pasó o qué fue. A ver, para comentarle a Pablito. Y yo conozco el sitio, y sé el sitio porque yo estuve reforestando ahí en la finca que era de la familia Rodríguez, de Yamile y ellas, Isabel. Y, sí. Y ahí más abajito de esa finca hay un sector donde queda bien angostico el terreno, entonces uno puede de ahí hacer el muro, pero siempre han dicho que no, que es que la CAR no lo deja. Yo he estado hablando con la corporación del consejo varias veces y les he comentado de que siguiéramos insistiendo sobre ese proyecto para un futuro, así no sea para mí, pero a un futuro de la generación más adelante. Pero pues no se ha podido, pero yo sé que sí se puede, y no hay necesidad de tanta pólvora que dicen que toca meterle tanta dinamita a la piedra, no, y además la arena sale de ahí, prácticamente ahí arriba cerquita hay arena, que esa se puede trabajar, y si no, por la vía de la escuela de Salitre de para abajo se puede bajar con tractor por la orilla de la quebrada y traer en un remolque la arena, si es el caso, si se quiere hacer el muro con solo piedra o con concreto, lo que sea, de ahí se puede traer con los materiales, pero pues ha sido un poquito complicado, que ya pues es como cansón también uno estar informando y si no se puede, pues poderse se puede, lo que pasa es que no se ha hecho el deber así como a calzón quitado, de poder ayudarle a la comunidad y poder tener nosotros orgullosamente otro acueducto nuevo, con más potencia y con todo, con mejor sofisticado, con buena tubería y todo, porque pues se necesita, la comunidad es más grande. En eso no sabía uno al fin de dónde sale la mentira, porque yo tenía entendido que la CAR sí estaba aprobando ese proyecto.
pero como desgraciadamente la política lo engaña a uno, entonces se acabaron esos líderes que estaban ejerciendo eso, tanto de una parte como de la otra, y se quedó en veremos todo. Bueno, don Pablo y don Emilio, un mensaje que ustedes quieran darle a la gente que nos está viendo, a los jóvenes que nos están viendo, respecto a estos temas que hemos hablado, tal vez como de pronto a cuidar el medio ambiente, a cuidar nuestro municipio, a respetar la memoria del mismo, a respetar como todas esas tradiciones y esas historias que hemos ido descubriendo a través de este podcast, y también muchas que faltan más y que están allá muy guardadas. Un mensaje que ustedes quieran darle a la comunidad, a los jóvenes, a las personas que nos están viendo. ¿Yo? Los dos. Bueno, entonces 1, 2, 3. comencemos. Yo desde acá les quiero enviar primero que todo un saludo cordialísimo, que Dios y la Virgen Santísima los bendiga a todos en familia, muchas bendiciones para toda la comunidad de Sutatausa y las 13 veredas, todos los habitantes, y decirles que cuidemos a nuestro municipio, que cuidemos nuestros terrenos, nuestros nacederos de agua, y que cuidemos también todo lo que corresponde a la parroquia San Juan Bautista, que no pintemos las capillas pozas, que no les hagamos, o sea, no pintarlas, digamos, con grafitis, con vandalizarlas. Vandalizarlas, sino que cuidemos, y si se siembra un arbolito, una matica, sea de la que sea, porque aquí en el sector urbano se está plantando, son maticas nativas, entonces que las cuidemos, que no las dañemos, que antes las saquemos adelante y que hagamos el aseo importantísimo, guadañar, limpiar, eso es muy importante. El caso del lado del sector del centro de salud, hombre, cómo fuera que se pudiera hacerle un embellecimiento muy especial a ese sector del centro de salud, pero lo que pasa es que todos nos botamos la piedra, todos nos botamos la pelota, porque unos que no, que es la Junta del barrio Tolima, otros que no, que es del municipio, y otros que no, que le corresponde al Hospital El Salvador Ubaté. Entonces unos sí, otros no, y así se queda todo. Y pues de verdad yo sí quiero que tengamos todos sentidos de pertenencia y que queramos a nuestro municipio, que lo estimemos, y que ya que somos en comunidad y estamos en un pueblo felices y contentos y pasándola rico, porque tener uno la paz en Sutatausa es súper importantísimo. No lo digo por yo, lo digo por mi familia y por la familia de los demás, porque lo que no quiero para mí, no quiero para los demás, que les suceda algo grave. Entonces, todos bienvenidos y bendecidos a Sutatausa, y que mi Dios y la Virgen los ayude, pero ayudémonos y tengamos sentido de pertenencia en el medio ambiente y en todo lo que se necesita y se requiere Sutatausa, que es muy fácil, simplemente es cuidar y ayudarnos, no es nada más. Don Pablito. Pues esto da un margen para que la juventud, tanto niñez como ya los que son adultos, tengan conocimiento de lo que, y que conozcan lo que fue un pueblo abandonado, solo. Hoy lo conocemos como un pueblo de avance, de comodidades, porque si bien es cierto, nosotros tenemos todas las comodidades. Aquí no nos hace falta si no es plata, porque es así poco se consigue. Sí, señor, mejor no lo puedo decir. Es así poco se consigue. Pero de resto, hay que cuidar tratar de cuidar los recuerdos que se están dejando y seguir adelante con cada quien con su manera de vivir, con sus estudios, con su trabajo, con sus labores, con sus desarrollos, el respeto a la humanidad, porque eso es muy necesario, respetar para que lo respeten a uno. Si yo bien es cierto que vivo ya tantos años y que algo me duele los sufrimientos que pasé, pero al mismo tiempo también me siento muy contento de que fui por lo menos una persona que yo no he tenido problemas, he sabido manejar mi gente, la gente me ha sabido respetar. Bueno, gracias a la apertura del colegio, principió porque en ese tiempo de la vida de la niñez de nosotros escasamente había escuela.
Y eso no era como dicen, con transporte ni con nada, ni de burro, porque no los había, o los había, pero no los alquilaban para venir. De cuando ya mis hijos, bendito sea Dios, ya tuve la oportunidad de lo que a mí no me dieron, darle a mis hijos. Yo hice un año de escuela, a mis hijos les di bachillerato, hicieron por ahí sus trabajos. Hoy tengo un profesional, los otros pues ahí andan más o menos bien. Gracias al respeto, gracias a esa conciencia que todos debemos tener. Respeto, labores de cada uno como la desarrolle con toda su honradez, con todo su bienestar para la vida. Eso es lo que les puedo decir al pueblo de Sutatausa, y de pronto por allá están otros que nos escuchan. Que así sea, sí señor, Dios quiera. Ya para ir terminando, nombres de personas que hayan influido, que ustedes crean conveniente mencionarlos, darles ese reconocimiento, recordarlos en este instante de la transformación, evolución y progreso que ha tenido el municipio de Sutatausa. ¿A quién se les viene a la mente? A Luis José, a Luis Boada, el finado Luis Boada, el papá de Luis José, No, pues los que viven. y Audulio Gómez. Y eso aquí hubo harta gente, también Augusto Vargas, el papá del otro Augusto Vargas, también recuerdo mucho que era un gran líder aquí en Sutatausa. Aquí ha habido muy buenos líderes, lo que pasa es que pues a veces falta de motivación, la gente se cansa, no que les den, sino que la idea es que por lo menos les colaboren. les digan como la ley como la vida del artista, decirle gracias, que eso es lo importante. Y acaban de decir ustedes que no hay plata. No, la plata la hay, lo que pasa es que no se amaña en el bolsillo porque no dura nada. Esa es la verdad. Sí, y don Pablo, ¿a quién recuerda rápidamente que ya hayan fallecido, que estén vivos, a quienes para que queden ahí en la historia de Sutatausa? No, ¿qué día hacíamos con alguien un recuento de que quiénes me acompañaron, quiénes están? No, ya todos se han largado. Pero para recordarlos. Pero para recordar nombres que usted recuerde, así ya hayan fallecido, no hay problema. Uy, eso sí, mucha gente, pero mucha. Pero los que recuerde ahí en el momento. Como fue la familia Sánchez, la de Junta Susana, el de Junta Campo Elías, los Boadas, los Astoque por la afinada Ofelia. La de Junta Celia, la mamá de la mamá, la abuela de Jaime, ¿cómo es la abuela? Sí, de Jaime Arévalo. Bueno, eso es una cantidad. De pronto Dulio la dijo, las viejitas que nos orientaban aquí lo de la iglesia, Ángela Cediel, las dos hermanas Cediel que vivían aquí en el caserón ahí del Tolima, después se fueron para Zipaquirá. No, yo, para gente, mejor dicho, yo conocí mucha gente, pero mucha. Desafortunadamente todos se han ido y me dejaron solo. ¿Qué les digo yo? Lo que pasa es que pues la mayoría de la gente que ha fallecido ya se han ido de este municipio para el más allá. Todos han aportado su granito de arena porque claro, era una gente que le gustaba, se esmeraba por la comunidad y no le importaban si le pagaban o no le pagaban, porque es que eso es el sentido de pertenencia, ser uno social. El caso de lo que le pasa a uno, le gusta a uno meterse entre una junta de acción comunal, pero no es a robar, sino es apoyar, a ayudarle a la comunidad en cualquier favor que necesiten. Si uno lo puede hacer, está para servir, y eso es, así pasó con la gente antigua, la que ya falleció y se fue para el cielo, para donde quiera que esté, se fueron, que Dios lo tenga al alma en buena parte, porque yo sé que se fueron para el cielo porque fueron muy servidores, social, muy colaboradores con la comunidad, y eso es lo que uno puede llevarse de orgullo, ser un gran compañero, un gran vecino del municipio y pasarla bien y estar con toda la comunidad y
y servirles, poderles servir sin necesidad ni ningún instinto de que sea todo con ánimo de lucro, así, haya plata o no la haya, así se amañe o no se amañe, pero ahí se va llevando las cosas con calma, porque Dios no desampara, que en Crío hay mucha gente en otros municipios, en otros departamentos, que viven debajo de un puente y son felices, tienen 4, 5, 6 niños, son felices y sobreviven ahí. ¿Cómo no va a poder sobrevivir uno que hoy en día mi Diosito lo tiene prácticamente en un paraíso? Sutatausa es un paraíso para toda la comunidad. Bueno, entonces para finalizar tenemos una dinámica de preguntas rápidas para respuestas rápidas, son preguntas muy puntuales. Sí. Entonces yo le pregunto a don Pablo, Johncito le pregunta a don Emilio, ¿listo? Entonces para empezar, don Pablo, ¿qué prefiere, el campo o la ciudad? El campo. ¿Amanecer o atardecer, don Emilio? Amanecer y atardecer también. Don Pablo, ¿cuál es su lugar favorito de Sutatausa? Mi barrio donde vivo. ¿Árbol o montaña? Árbol. Don Pablito, ¿a usted le gusta planear las cosas o improvisarlas? Casi que improvisarlas. ¿Comida favorita de José Emilio Quiroga Rincón? La lechona. Don Pablo, ¿cuál es su pasatiempo favorito? Algo que usted diga, hago mucho en mis tiempos libres. Leer. Una palabra que lo defina a usted. Ser amigo. Don Pablo, para usted, ¿qué es Sutatausa? Sutatausa es un pueblo creo que de los pocos que tal vez puedan existir. Que a pesar de sus incomodidades, hoy, lo que dije antes, tiene todos los servicios, estamos bien, vivimos tranquilos. Le pedimos a Dios que siga así. Y para don Emilio, ¿qué es la felicidad? Estar con mi comunidad y mi familia. Muy bien, un aplauso para ustedes, por favor. Muchas gracias por tomarse este momento de su vida, de su día en esta oportunidad y charlar un poco de tantas cosas que siempre hay que hablar y que se quedarán por fuera. Muchas gracias a Zona Full, a Tatiana, a Pablito, a Johncito, a Dani y a Amparo, un agradecimiento y también primero que todo a Diosito y la Virgencita por tenernos vivos y tenernos aquí en este gran paraíso como es Sutatausa, Cundinamarca. Ya eso se acabó el cuento de Sutapelao, es Sutatausa, Cundinamarca. Yo me despido de todos ustedes, el grupo que estamos aquí acompañados, que le hemos pasado como sabroso, gracias a Dios. Para las comunidades en general que nos escucharon, muchas gracias por escucharnos, y si alguna pregunta en algún momento se les ofrece, con mucho gusto les podemos comunicar. Les dejo una anécdota. Eso. Que pronto, no sé hasta dónde sea. Bueno, a los 5 años hacía mandados, a los 8 echaba asadón, a los 12 ganaba jornal, a los 15 hacía contratos y a los 12 y a los 18 profesional. Muy bien, eso. Y a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, muy amables, Dios los bendiga. Quisiéramos tener a muchos aquí en este espacio, por temas de pronto del tiempo, de que ya no están aquí en el municipio, pues se nos complica. Un saludo para Amanda, que siempre nos sigue. Recordamos por supuesto a don Alfonso Vega y a toda esa gran generación que sin duda ha marcado la historia de Sutatausa. Tatiana, de esa manera hemos llegado al final de nuestro tercer episodio de Descúbrelo Podcast. Así es, Johncito, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias don Pablo, don Emilio, todas las personas que nos colaboran en este proyecto, a los que están detrás de cámaras que ustedes no ven, pero que siempre están aquí con la 10 apoyándonos, a ustedes que nos están viendo desde casa, desde donde quieran que estén, agradecerles y pues invitarlos también a que compartan este contenido, a que se enganchen con este contenido, las historias de Sutatausa, esas historias por descubrir, toda la memoria que tiene nuestro municipio. La idea es seguir recalcándola, no dejarla en el pasado. Esto es historia, esto es cultura, Sutatausa es tradición. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.
que el diablo Gracias, chao. cargó una piedra y que jugó tejos y los dejó en su tatausa. Más o menos de eso se va a tratar nuestro próximo capítulo para que no se lo pierdan. Esto es Descúbrelo Podcast, el proyecto ganador del Banco de Iniciativas de la Gobernación de Cundinamarca año 2025. Un agradecimiento muy especial a toda la producción de Albertice Producciones, de La Luz de la Cámara, a los diferentes medios de comunicación que también nos replican, porque estamos en YouTube, Spotify, en Facebook, en TikTok, en Instagram, mejor dicho, por todo lado, y también en nuestros grandes medios de comunicación, en la radio por Manantiales 88.3 FM y en los medios regionales como en el canal Cable Va TV y en OnRed Televisión. Muchas gracias, que tengan un excelente día y por favor, como lo decía Tatiana, compartan mucho. Chao, chao.